Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y hoy, como costumbre, nuestra lectura compartida con un bello texto. El león que no sabía escribir, publicado por Logués Ediciones y con el autor Martín Balchey y publicado en el año 2019. Dedicado al león que tuvo que rugir mucho hasta que por fin él mismo pudo leerse en este libro. El león no sabía escribir, pero eso no le importaba, porque podía rugir y mostrar sus dientes, y no necesitaba nada más. Un día se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó: una leona que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas. Antes de besarla, eso lo había aprendido de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo: escríbeme una carta para la leona. Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta, pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó: queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos, exquisitos. Saludos, león. Pero no, rugió el león, yo nunca escribiría algo así. Y el león rompió la carta y bajó hasta el río. Allí el hipopótamo tuvo que escribir una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos, pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó: queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? Exquisitas, saludos, león. No, rugió el león, yo nunca escribiría algo así. Y esa misma tarde le tocó el turno al escarabajo pelotero. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. ¡Uf! ¿A qué apesta aquí?, quiso saber la jirafa. La carta, dijo el león, tiene perfume de escarabajo pelotero. Ah, dijo la jirafa, me gustaría leerla. Y la jirafa leyó: queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo estiércol, exquisito. Saludos, león. Pero no, rugió el león, yo nunca escribiría algo así. No lo has hecho, dijo la jirafa. Furiosísimo, el león rompió la carta e hizo que la jirafa escribiera una nueva. El cocodrilo debería leerla al día siguiente, pero cuando el león fue a recogerla, el cocodrilo se había comido a la jirafa, carta incluida. Así pues, le tocó el turno al cocodrilo y el buitre leyó esta carta: queridísima amiga, todavía queda un resto de jirafa para esta noche. Venga también usted, exquisito. Saludos, león.
Oh, no, dijo el león, yo nunca escribiría algo así. El león rompió la carta y al día siguiente el buitre tuvo que leer inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. Quiero conocerte. El león asintió satisfecho. Sí, así lo hubiera dicho él también. El buitre continuó leyendo. Podemos volar juntos por encima de la selva. También tengo carroña. Exquisita. Saludos, león. Oh, no. No, ya era suficiente, rugió el león. No, no, y nuevamente no. Yo escribiría lo hermosa que es, le escribiría lo mucho que me gustaría verla, sencillamente estar juntos, estar tumbados holgazaneando bajo un árbol, sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer. Eso no puede resultar tan difícil. Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él le escribiría, si supiera escribir. Pero el león no sabía. Y así continuó rugiendo por un rato. ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio la vuelta. ¿Quién quiere saberlo? Yo, dijo la leona del libro. Y el león de afilados colmillos contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió. Empujó tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella. Y escribieron juntos la A de amor. Esa que se puede escribir juntos, sí. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Escribamos en esta conversación con la A de amor, de este león y de esta leona. Bienvenidos a esta emisión. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos este domingo y seguir en esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con una invitada muy especial y rindiendo un homenaje a personas que nos acompañan, que están cerca de nosotros y que queremos hoy destacar. Entonces voy a presentar primero a nuestra invitada y luego hablaremos por qué vamos a rendir y a quién vamos a rendir ese homenaje hoy a personas muy especiales y que queremos hoy destacar. Entonces hoy nos encontramos con Rocío Yepes Torres. Rocío, buenos días. Hola Ruth, buenos días para todos también. Qué gusto estar contigo en esta mañana. Bien, Rocío, mi gratitud y mi afecto por haber aceptado en tu agenda, que sé que no es muy fácil, el estar en este espacio para compartirnos tus saberes, para sensibilizarnos a todos sobre el tema que vamos a trabajar hoy. Yo les presentaré de Rocío, que ella es educadora especial con énfasis en dificultades para el aprendizaje, con amplia experiencia como docente de aula y docente de apoyo. Trabaja en instituciones educativas de pedagogía activa, lidera proyectos integrados de aula y metodología Montessori. Coordina actualmente el programa de acompañamiento educativo de la Corporación Síndrome de Down y a sus familias las quiere saludar siempre porque ellos se han convertido en sus maestros, dando ejemplo de superación y de resiliencia en muchas situaciones de vida. Ya ustedes imaginarán entonces nuestro tema de hoy y para quién es este día especial, un día especial de homenaje porque bueno, yo les contaré que el próximo martes 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, designado este día por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en diciembre del año 2011. Hoy nos unimos desde Creciendo Juntos, Familia y Escuela
a este día para con nosotros, desde un enfoque de derechos de humanos, de justicia, equidad, por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, creciendo juntos, aquí abraza este día, abraza a las personas que tenemos la oportunidad de compartir con personas que tienen síndrome de Down y que nos ayudan a aprender y a sensibilizarnos en el día a día. Rocío está aquí con sus saberes, con su experiencia, con su sensibilidad como ser humano y como educadora especial para compartirnos desde ese mismo saber. Rocío, muchísimas gracias y yo empezaría por preguntarte, ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, pues bueno, para todos volvemos a saludar para los que se están conectando y vamos a contar un poco qué es el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down es una alteración genética, es un accidente genético que le ocurre a cualquier mujer, a cualquier pareja. Antes teníamos el mito que era para personas o para mujeres mayores, Con edad. pero realmente no es así. Hoy la corporación pues da fehaciente cuenta de que no es así. Hoy tenemos parejas de madres muy jóvenes pues que tienen su hijo con la condición. Es un accidente genético, ocurre en los cromosomas, en el par 21, por eso se habla de una trisomía 21, por eso se elige el tercer mes del año, el día 21, para pues homenajear y resaltar un poco pues la situación. Las personas que tienen síndrome de Down tienen 47 cromosomas, ¿cierto? Todo su replicar genético y su replicar celular a partir del accidente que ocurre en la primera división, pues se altera. Y esto hace que aparezca la condición de síndrome de Down. Entonces, es un accidente, realmente es un accidente genético que puede ser el primer embarazo, que puede ser el embarazo intermedio, que puede ser el último embarazo. No importa, digamos que no tiene un orden específico, ¿cierto? Lo que sí es importante establecer es por dónde fue la línea. Hay un examen que, digamos, que diagnostica y ya establece que la persona tiene la condición, que es un cariotipo. Este cariotipo se hace a los niños cuando nacen y son los que determinan que viene una alteración genética, que puede ser por trisomía libre, es la gran mayoría, de un porcentaje muy alto, que es el accidente normal. Otro que es por traslocación, que es de tener algo más de cuidado, porque no solamente viene alterado el par 21, sino hay otros cromosomas que también están alterados y que eso puede ocurrir que nuevamente en la familia se tenga otro embarazo con síndrome de Down. Entonces, pues es importante de alguna manera establecer por qué línea viene. Si es por trisomía libre, si es por translocación o si es mosaicismo, que es el tercer, pues el tercer, la tercera forma que nos da el cariotipo de síndrome de Down. Hay dos cosas que me llaman aquí la atención en lo que tú dices. Lo primero, bueno, ya aquí más adelante vamos a hablar de los mitos referentes al síndrome de Down. Tú ya has dicho uno y es, digamos, la naturaleza, o sea, no está asociado con problemas de edad porque es un mito que se tiene, ¿no? Lo segundo es que tú dices, con lo que dices, pensaríamos que se sabe desde el parto que viene esa alteración. Claro, digamos que en este momento, pues con todos los avances tecnológicos, ya una mamá gestante puede saber, de hecho, antes de que Del dé a parto, luz, del que embarazo. viene, exacto, que viene su hijo con la condición, ¿cierto? Entonces hoy, por ejemplo, las ecografías también dan cuenta, hay un examen especializado que es la miocentesis, que también ratifica la condición. Esto también que ha pasado y pues hoy es importante también resaltarlo, que pues ha impedido también que muchos niños con síndrome de Down hoy puedan nacer, porque las familias pues están interrumpiendo los embarazos. Embarazo. Entonces, en muchos lugares del mundo pues ya no se están registrando, digamos, nacimientos con tanta frecuencia como en unos años. Y digamos que de alguna manera está avalado que se pueda interrumpir el embarazo, lo cual es pues muy complejo y pues que
se abriría un nuevo debate con esto, Un porque nuevo bueno, debate, sí, te iba a decir está. eso, un nuevo debate y bueno, creo que eso ya es una decisión personal y familiar. ¿M? Pues el llamado a la defensa de la vida, tú dices, decía algo yo en tu perfil y es que creo que estas familias que asumen esta condición de vida nos muestran su resiliencia y es cierto, o sea... esto nos hace pensar en esas fortalezas de resiliencia que se van creando en las familias que asumen, digamos, esta labor, que asumen este acompañamiento. Pero bueno, como tú dices, es parte de otro debate, no nos vamos a centrar aquí, sino en conocer para poder disfrutarnos de esa experiencia con estas personas y también acoger ese mundo con tranquilidad, con resiliencia y también que seamos personas partícipes de ese mundo con delicadeza, con respeto, ¿cierto? Eso es lo que pretendemos hoy en Creciendo Juntos. ¿Qué debemos saber al respecto sobre las características de una persona con síndrome de Down? No solo físicas, que quiero que las mencionemos, ¿cierto? Para que las conozcamos, sino también para enriquecer la interacción con ellos. Iniciemos con las físicas, Rocío. Bueno, como condición, digamos que sí, que todos tienen unas características comunes, pero también tienen sus particularidades porque obviamente pues vienen con la carga genética de sus progenitores. Entonces, como condición, pues encontramos que todos tienen una discapacidad intelectual. O sea, el síndrome de Down está asociado con una discapacidad cognitiva que acompaña la condición. No hablamos dentro del síndrome de Down de una enfermedad porque no están enfermos. Ellos tienen una condición, nacen con esa condición y toda su vida la van a tener. En este momento no hay cura, ¿cierto? Si se puede decir de esa manera, para la condición, ¿no? Tenemos esa condición y con esa condición, con las fortalezas y las necesidades, vamos a desarrollar nuestro proyecto de vida. Entonces, eso también es súper importante, ya que las familias son las que en últimas abren esa posibilidad. Muchas de nuestras familias reciben la noticia del síndrome de Down en el momento del nacimiento. O sea, si uno viene haciendo como una encuesta, muchos en ese momento se enteran de que su hijo viene con síndrome de Down. Otras ya vienen, digamos, con un diagnóstico que le han hecho, digamos, un poco de duelo a la situación. Entonces, en el momento del nacimiento, creo que es fundamental acompañar a esa familia, ¿cierto? Darle el soporte. A nivel La médico contención. tenemos la contención y a nivel médico pues se tiene una responsabilidad enorme porque pues estamos hablando de una vida, estamos hablando de una familia que de pronto no esperaba esa noticia y pues necesita una guía, necesita Acompañamiento. palabras de aliento, necesita ver un futuro mucho más alentador. Entonces creo que esto ha ido cambiando, pero pues obviamente no todos tuvieron ese primer momento de compañía y de soporte. Eso también ha marcado mucho, digamos, la relación de esa familia con ese niño, la relación de la familia en sí. Al recibir la noticia, pues se albergaron, se recogieron, establecen un duelo y empiezan a revisar pues posibilidades. Importante en el síndrome de Down que el diagnóstico está desde el día uno, ¿cierto? Entonces eso, digamos que permite eh, un camino claro, Ujú. ¿cierto? No se enfrentan la familia a bueno, ¿será que sí? ¿Será que sí tiene? ¿Será que no tiene? A Sino la ya, está probabilidad, no hay ya ya, la no hay. probabilidad. Existe ya. Y con la existencia y con la certeza de que se tiene, se empieza a trabajar. Entonces, la estimulación temprana pues hace parte esencial de una familia que tiene un niño con la condición de síndrome de Down. En la medida que empiece esa intervención, que empiecen ellos como familia a empoderarse, a conocer. Hoy la bibliografía sobre el síndrome de Down Amplia. es muy amplia. Entonces, obvio, está el momento de dolor, pero sobreponiéndonos a ese duelo, pues empieza el reconocimiento y pues a saber, ¿cierto? Una mamá, una familia empieza a hacerle Buscar gestión información. a esta noticia, a buscar y a buscar unas alternativas más
llevaderas, a organizarse, a, a indagar. Y hoy tenemos una gran mayoría, pues muy conocedoras de la condición, que saben las posibilidades, que logran hacer una proyección pues mucho más alentadora, mucho más azul de su hijo. Entonces, eso también me parece que es importante para este momento y hoy encuentra uno una diferencia muy grande entre los chicos que hoy tienen la condición de 5 o 6 años, que arrancan pues su proceso escolar, versus los que hace un tiempo atrás pues no tenían esas posibilidades. Entonces hoy, frente a otras condiciones y frente a otros diagnósticos, el síndrome de Down tiene de alguna manera esa ventaja. Está desde el día uno y se tiene muchísima, Así. muchísima información frente a eso. Entonces, características físicas, pues hablamos de que pues todos tenemos los ojitos ovalados y rasgaditos, tenemos dificultades en su mayoría cuando nacen de hipotono, entonces son flácidos, lo cual en los primeros años de vida pues requiere pues un trabajo muy fuerte en la parte física y como que cada etapa de vida tiene su angustia. Entonces en la etapa de bebés pues lo importante es que logren ser lactados de una manera pues bien, porque para ellos es muy difícil la succión, este hipotono gana, son pesados, la parte motora hay que trabajarle muy fuerte. Entonces, todas estas cosas que empiezan y que hacen parte y característica de su condición, pues empiezan a ser modeladas. Entonces, tenemos un hipotono, tenemos unas características particulares, talla, peso, hay dificultades también a nivel de corazón, muchos tienen cardiopatía. Ujú. Entonces, cuando ellos nacen con la cardiopatía, antes esa cardiopatía no se intervenía y eso hacía que la población con síndrome de Down en determinada edad pues ya pues dejara de existir. Hoy la cardiopatía, o ya hace unos años, se interviene, entonces estos niños logran pues tener una vida pues más longeva. Hoy tenemos ya población con síndrome de Down de tercera edad, cosa que antes no sucedía, ¿cierto? Entonces, cuando la cardiopatía se sella, el nivel de vida sí, se vuelven más longevos. ¿Sí? Entonces, eso también, digamos, se superó. Esa era otra de las características, esa cardiopatía también ya hoy está ya superada. La gran mayoría de chicos cuando son más pequeñitos pues vienen con complicaciones a nivel respiratorio, a nivel gástrico, porque pues su cuerpo es más pequeño, entonces pues hay que tener digamos, un mayor cuidado en esa parte. A nivel físico y a nivel de órganos, ellos tienen un protocolo médico desde que nacen. Entonces, esto también le ayuda a las familias a entender un poco como el orden de los exámenes, el nivel de periodicidad de cada uno, cómo interpretarlos y también pues empiezan ellos a exigir un poco ante sus fisiatras, ante sus pediatras, pues toda esa parte médica que es supremamente importante y ese protocolo los acompaña durante toda su vida. De hecho, pues existen en la red, los encuentran con mucha facilidad y cada etapa de la vida digamos, rangos mayores, tiene su protocolo médico que a una familia le ayuda muchísimo a entender un poco toda esa parte fisiológica y de alguna manera anatómica del síndrome de Down. Como características particulares, pues Ujú. obviamente tienen la carga genética de sus progenitores. Entonces, digamos que muchos se parecen, aunque tienen el síndrome de Down y tienen unas características entre ellos particulares, pues se parecen a sus papás, se parecen a sus mamás, en talla, en peso, en genio, o sea, toda esa carga genética pues también viene con ellos. Está presente. Entonces, también está presente como cualquier otro hijo. Entonces, no, o sea, digamos que porque tienen el síndrome no se desligan de toda su filialidad, no, no, ellos tienen ahí también sus rasgos físicos y pues su carga genética, en últimas, igual que sus progenitores. También tenemos pues algunas características a nivel de comportamiento que Ujú. muchas han sido mitos. Hablamos de que la trisomía, que los chicos son un poco tercos, que son consentidos, todas estas situaciones digamos que son pues manejables en el entorno familiar. Obviamente
pues uno entiende que la situación con un bebé con síndrome de Down pues cambia y rompe las dinámicas de una familia. La Diferente. rompe, es diferente. Entonces, obviamente, pues los cuidados que requieren de bebés, una mayor atención, eso es real, necesitan una mayor atención, necesitan mayor apoyo de sus progenitores desde el momento en que nacen. Entonces, pues eso crea de alguna manera unos vínculos distintos que en la medida que se va creciendo, pues las familias también los han ido superando, los han ido modificando. Entonces, pues digamos que la terquedad, que a veces son obstinados, que son muy consentidos, esto es como muy reevaluado y pues cada familia va teniendo sus dinámicas y van estableciendo sus propios límites en la interacción con ellos. Lo que sí es importante es establecer que todos tenemos una discapacidad cognitiva, que no hablamos de mayor o menor grado de síndrome de Down. Tenemos la condición y ya, y tenemos unas habilidades y tenemos unas necesidades, tenemos unas fortalezas y tenemos unos aspectos por mejorar en la vida. Más allá de una condición, pues estamos hablando de un niño, de un bebé que nace y que necesita unas oportunidades pues que le va a brindar el medio donde él se encuentre y que van a ser determinantes en su desarrollo y en su vida. Ya hablamos de otros mitos frente a sus formas de actuar, que si son tercos, que si... Yo creo que tú has dicho algo bien importante y lo quiero recalcar, Rocío, es las dinámicas que se establecen son diferentes, pero esto no quiere decir que no podamos estar en esa diversidad, o sea, que no estemos otros en la capacidad de comprender esas condiciones, así como yo puedo tener alguna condición especial, comprenderlas del otro. Igual pienso que esa terquedad que a veces pareciera un mito, creo que a veces es un sinónimo de aprendizaje para otros, porque son personas que quieren realizar su actividad hasta que la terminen y de calidad, y eso es un aprendizaje cuando están en grupo para otros niños o otras personas que queremos la rapidez, que queremos entregar ya, que queremos ellos, hasta que no lo logro, no lo hago o no lo repito tantas veces como yo me sienta satisfecho y lo pueda hacer. Entonces creo que ahí es un ámbito de la comprensión que establezcamos. Rocío, desde tu experiencia en la corporación, ¿qué llamado haces a quienes tenemos la oportunidad de compartir con personas con síndrome de Down? Bueno, pienso que realmente somos unos privilegiados. El compartir con personas con la condición, precisamente por lo que tú hablabas ahorita, a ellos los caracteriza primero la pausa. Son pausados en sus relaciones, son pausados en su forma de aprender, son pausados en su forma de conocer el mundo. Y pues en este momento tan vertiginoso en el que andamos, ellos llegan a romper una cantidad de esquemas, ¿cierto? Entonces, tienen unos dones para mí que son, obviamente, la pausa, la paciencia, son muy pacientes. O sea, una persona con síndrome de Down te enseña eso. O sea, tranquila, bájale el ritmo. De hecho, ¿Vera? tienen sus ritmos de aprendizaje, tienen sus ritmos para todo y no se desesperan. O sea, tú apúrate, espérate, espérate. O sea, llegan a darnos esa lección a nosotros, ¿cierto? Esa lección de la pausa, de la espera, de ir en el paso a paso. Y otra de las características que son importantes y que le diría yo a las personas eh, que, que pueden tener la posibilidad de convivir con ellos es aprender también de la tenacidad, porque son tenaces. Hay muchas cosas en su vida que no es fácil, que no es fácil. Y sin embargo, la repiten una y otra vez hasta perfeccionarla. O sea, son resilientes. Si no se puede, volvemos, lo retomamos. Y lo que a ellos les apasiona, o sea, no hay tiempo, no existe el tiempo, no existe nada, ellos se toman, se disfrutan ese aprendizaje y ese quehacer, ¿cierto? Y obviamente de una manera más tranquila. Entonces creo que es la enseñanza más grande que nos deja el interactuar con personas con síndrome de Down, es eso, ese valor de la tranquilidad.
de la pausa, de tomarse el tiempo para hacer las cosas y de hacerlas bien. Eso le admiro muchísimo a los chicos con síndrome de Down. Y sería el llamado, ¿no? El llamado a quienes tenemos esa oportunidad de ver esa pausa como una ganancia, de ver esa pausa como el aprendizaje y como la enseñanza. Lo que tú dices, en un mundo que va tan rápido, pero ellos se toman el lugar para saludarte, se toman el momento para, espera, voy hasta allí a saludar y ya vengo. Sí, o sea, no están en ese apresuramiento. Creo que es uno de los llamados, ¿no? Comprender esa pausa para también que sea un ejemplo y una manera en que nosotros podamos asumir esas cosas que a veces asumimos tan deprisa, creo Tan yo. deprisa. Y la paciencia, o sea, nosotros como educadores, a veces con la población con discapacidad, pues tenemos una afán de lograr cosas, de llegar a la meta, y uno como que idealiza un montón de cosas frente a su alumno con discapacidad o frente a su estudiante con síndrome de Down. Y ellos hacen el filtro y empieza uno a entender qué es lo importante para ellos, qué cosas les motiva, y por ahí es donde uno tiene que caminar, ¿cierto? Es uno el que debe ajustar muchísimas cosas para poder llegar a ellos, ¿cierto? Y poder aportar en el desarrollo, pues que es nuestro compromiso como docente, nuestra responsabilidad, pero también tener en cuenta lo que ellos quieren, su ritmo, sus pausas, sus intereses, ¿cierto? Y de alguna manera sentir la tranquilidad, porque a veces uno como docente quiere ir muy rápido, quiere hacerlo ya y le da uno como afán pedagógico de hacer una cantidad de cosas. Si llega un estudiante con síndrome de Down al aula y uno dice, no, llegó así, lo voy a hacer, y lo quiere como transformar, lo quiere nivelar, lo quiere, mejor dicho, hagámoslo rápido. Y se encuentra uno pues de frente con la realidad en el que de pronto mi prisa no es lo que le viene bien, lo que le viene bien es un trabajo mucho más tranquilo, pero pausado. Uno dice sin prisa, pero sin pausa, pero es como es el dicho ahorita, me olvidar, sin prisa, pero constante, o sea, una Sí. situación de día a día abonando en este proceso. Eso nos pasa a nosotros a veces como profes de un chico con síndrome de Down. Ahora uno también dice, no, yo ya conozco los chicos con síndrome de Down, yo ya tuve, y uno se da una gran mentira porque es que no son iguales. O sea, uno puede tener chicos con la condición y la gama es muy amplia, muy, muy amplia, son muy diversos, tienen unas habilidades diferentes unos con los otros, pueden tener la misma edad, pero no tengo la misma respuesta. Entonces, cuando uno a veces desde su saber y su quehacer dice, no, yo ya sé cómo trabaja una persona con síndrome de Down, no, hay que conocerlos. Nos obligan también a respirar y conocerlo primero, saber quién es, cómo funciona, sus habilidades, sus fortalezas, escuchar, observar, estar muy atento a todo lo que este chico me puede decir, no solamente verbal, sino muchas veces corporalmente, muchas veces con su actitud. Yo siento que ellos tienen un termómetro interno que sabe directamente con quién puedo entrar en feeling, quién habla conmigo, pero siente cierto como temor, o quién me habla con autenticidad. Ellos leen ese filtro, lo tienen, eso es natural en ellos. Entonces son auténticos en eso, por eso a veces, pero es que no le hace caso. Bueno, pregunte qué es lo que está pasando, cuáles son sus formas de interacción para que le hagas. Y con este profesor sí hace caso. Bueno, preguntémonos qué es lo que está pasando, y no queramos una receta de cómo poder trabajar con ellos. Eso es muy importante desde nuestro Tú quehacer. nos haces caer en cuenta de algo, Rocío, y creo que eso debe ser en una práctica educativa diaria, y es que pues todos no somos iguales, no podemos caracterizar a los estudiantes como es que yo ya trabajé con el grado primero y sé cómo son los de primero, pero los de primero de antes de pandemia no son los mismos de después de pandemia. Entonces tenemos que hacer esas comprensiones de contexto, esas comprensiones de
de cada persona en su individualidad, en su singularidad, en su ser único, ¿sí? Así también con las personas con síndrome de Down, o sea, no hay una característica, hay unas características, digamos, comunes, pero cada uno es único en su comportamiento, en su interacción, en sus formas de asumir algunas cosas. En ese sentido, hablemos de algunos mitos alrededor del síndrome de Down, de lo afectivo, de la forma como interactúan, inclusive de mitos que hemos escuchado acerca de lo sexual también. Ujú. Bueno, uno de los mitos más grandes que, digamos, que nos han demostrado ellos es su capacidad de aprendizaje. O Ujú. sea, antes, pues, el síndrome de Down es como la bandera de la discapacidad intelectual, ¿cierto? Y digamos que se le tenía poca fe a los chicos con síndrome de Down. Hoy nos demuestran que son capaces de lograr pues triunfos muy importantes. Por ejemplo, nosotros venimos graduando ya en la media muchos chicos que antes era impensable llegar a 11. O sea, por lo general tenían su preescolar asegurado, de pronto la primaria y esas trayectorias completas pues se veían interrumpidas. Y uno dice, ay, pero que logremos, que logremos y uno veía el sufrimiento de las familias. Hoy, aunque la situación, digamos que en los entornos escolares ha mejorado, tenemos mucho por mejorar todavía, pero pues viendo una mirada mucho más alentadora, hoy ellos nos demuestran que son capaces de aprender, que son capaces de permanecer, que son capaces de lograr pues eventos tan importantes como poderse titular en su base, en su primaria, en su básica, en su media, que para ellos es un orgullo importante. Una cosa también que rompió, digamos, muchos mitos es el hecho de que logren ser alfabetizados, que su proceso lector esté consolidado en su proceso escrito. Muchas de las personas con síndrome de Down antes no lograban eso, o con una discapacidad intelectual, no lograban estos procesos y pues eso también se volvía una barrera importante en sus aprendizajes. Entonces, el hecho de demostrar que hoy son capaces de aprender muchísimas cosas, de desarrollarse en sus entornos escolares de una manera adecuada y tener unos triunfos, eso es importantísimo y creo que es uno de los mitos que ya están más que superados. Con estas nuevas generaciones uno encuentra muchos chicos con la condición, con muy buenas habilidades cognitivas y pues académicas y que las ponen pues a la orden del día y ya unos maestros dicen, "Ah, yo pensé que, yo creía que, entonces, ¿ves? Nos estábamos haciendo una cantidad de imaginarios frente a ellos sin de pronto darnos la posibilidad de conocerlos. Que todos los chicos con síndrome de Down son iguales, ya lo dijimos, no son iguales. No puedo garantizar de que yo conozco el síndrome de Down que son iguales. Yo trabajo con la condición hace muchísimos años y cada día aprendo más y me sorprenden muchas cosas de ellos. Por ejemplo, uno de mis mitos era que los chicos con discapacidad o con síndrome de Down no lograban ser bilingües y lo logran. O sea, sí logran manejar la otra lengua y uno decía, no, primero la lengua materna, por favor. No, hoy tenemos varios chicos que han logrado unos procesos también en una lengua extranjera y muy buenos. Y el mito era, o no, no vamos a lograr procesos numéricos tan elaborados. Sí se logran. Con, digamos que con buenos ajustes, con un proceso muy serio y muy concienzudo de las familias y los docentes, pues se logran quitar esas barreras. Otro de los mitos importantes es que, digamos que todos tienen problemas de conducta. Tampoco es así. No estamos hablando de que tengan problemas de conducta o que sean agresivos, que también era otro mito. La conducta y la agresión, que iban de la mano. Hoy no. Hoy hablamos de que los chicos con la condición sí requieren siempre, igual que todos los niños, normas y reglas claras para poder funcionar. Si tenemos normas claras y reglas claras, es mucho más fácil la interacción. Entonces nosotros hablamos siempre de las normas y las reglas de oro con las familias, y es que no le hagas cosas que él sabía hacer, igual que uno le dice a cualquier otra familia. Trátelo de la misma manera que trata a los hermanitos. En la casa las normas son para todos. Trabajemos en pro de cosas
que les vengan bien en todos los escenarios. Si tú permites que tu hijo salte en la sala, pues llega una visita a otra casa y pues va a saltar en la sala porque para él eso es normal. Entonces, si logramos desde muy pequeñitos establecer normas, establecer acuerdos, explicar por qué nos debemos comportar de X o de Y manera, para una persona con la condición también la va a entender. Entonces, estas normas y estos límites, es claro que debemos trabajar en lo que se puede generalizar en otros entornos. ¿Por qué? Porque pues somos seres sociables y vamos a estar siempre fuera. Entonces, primero está la casa, el parque, el cine, el conjunto, después llega el colegio, después vamos ampliando y ya estamos en universidades o en espacios más amplios. Pero siempre vamos a estar rodeados de normas y de reglas. Y una persona con discapacidad o con síndrome de Down no es la diferencia. Nosotros también les decimos a las familias, ellos nacen con una lupa encima y a donde van, todo el mundo los mira, ¿cierto? Todavía tenemos, ay, llegaron y como que la gente espera, no sé, que se suban, que se tiren, que se lancen. Cuando se dan cuenta que se comportan muy bien, como que se hacen, ¡ay, pero qué juiciosos! Hace parte de lo natural, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a ver esas relaciones de norma, de regla, de respeto y de límite, pues mucho más transparentes. Hoy estuvimos con unos chicos en la Universidad Pedagógica, hablando con docentes, con futuros docentes, y los chicos le decían a estas nuevas Hablamos de promociones, qué edades más o menos, de... ellos están en ese momento en 19 y 18 años, son Mm, bachilleres del año pasado, ok. y todos en el discurso y hablando con sus docentes hablaban de ser exigentes con nosotros. No nos permitan, nosotros hacemos travesuras, pero no nos permitan que hagamos lo que se nos ocurra, ¿no? Sean exigentes. Y la pregunta cuando les decían que a qué maestro recordaban y por qué, curiosamente no recordaban al maestro que les hacía cariñitos o que los mimaba o les daba un trato diferencial. Recordaron siempre al maestro que era más exigente, que les pedía lo mismo que les pedía a los otros. Y eso a estos docentes les llamaba mucho la atención porque Mensaje, no ese es un esperaban. mensaje. Claro, claro, y decían, exíjanos, no nos permitan. Nosotros hacemos diabluras y travesuras, pero no nos permitan que hagamos eso. Y a los niños pequeñitos tampoco los dejen. Y eso es súper contundente y qué bueno que ellos hoy lo verbalicen y lo digan. Entonces, la exigencia, las normas, pues vienen muy ligadas a la conducta y si desde un principio estamos alineados en eso, nos va a ir mucho mejor. Que son tiernos y que son cariñosos. Sí. Claro, somos tiernos y somos cariñosos igual que cualquier otro ser humano, pero acá también es importantísimo establecer los modelos, ¿cierto? Los modelos de interacción adecuada, ¿cierto? No estamos dándole besos a todo el mundo, no estamos dejándonos abrazar de todo el mundo. Entonces, todos esos modelos los permean a ellos también. Entonces, es importante. No tenemos eternos niños, que era otra de las... No, ese es un eterno niño. No, no es eterno niño. Ellos tienen su cuerpo, que va ligado con la parte sexual, pues desarrolla las mismas etapas que cualquier otra persona. Entonces, no vamos a ser eternos niños, de ahí la posibilidad y el respeto del estatus de edad es clave, ¿cierto? Los modelos de pares que para ellos son importantísimos en su interacción y en su relación. Para un chico con la condición tiene más peso lo que le dice su par que a veces lo que le dice su maestro. Lo escuchan más a él, a ella, aprenden más de ellos. Entonces, ese estatus de edad y ese pensar que son niños eternos, pues no les favorece. Ligado a esto también está la parte que son como más sexualizados, ¿cierto? Ay, no, es que ellos son un poquito libidinosos, es que su despertar sexual, no, no es real, eso es un mito, es exactamente igual que cualquier otro niño. Lo que sí es acá muy clave es que una persona que tiene discapacidad intelectual, el medio es el que pone el límite. Entonces es importante desde muy chiquitos empezar a trabajar qué es lo público y qué es lo privado y establecer claramente esos límites. Si un chico con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, tiene claro esos conceptos, no tenemos dificultades en esta parte sexual. Lo mismo si tenemos claro cuáles son los acercamientos adecuados, la proxemia adecuada, ¿cierto? Eso Ujú. también lo enseñan. ¿Y lo enseña qué?
el interactuar, el poner el límite, el modelar. Mira, no abrazamos, damos la mano. En pandemia fue terrible porque no dábamos besos y al principio no tan lindos y entonces se acostumbran a que les dan besos, pero pues ya después cuando estamos grandes como que el beso nos incomoda un poco, entonces es establecer unas conductas que nos vengan bien en cualquier momento de la vida, ¿cierto? En Establecer lo unos natural, códigos, ¿no? En lo exacto, cotidiano. lo cotidiano, códigos que son fáciles y que son espontáneos y que nos vienen bien a todos y que con esos códigos nos sentimos cómodos, tanto ellos como nosotros en la interacción. Entonces, eso también me parece que es importantísimo establecerlo, pues, pues claramente, porque finalmente en esa interacción adecuada y en esas habilidades sociales que tienen las personas con discapacidad y con síndrome de Down, pues está como el pasaporte a poder participar de todos los escenarios. Si tenemos estos, digamos, bien comportados, nos va a ir muchísimo mejor en esas interacciones en el día a día. ¿Qué otra cosa? Bueno, que eran eternos niños, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Obviamente, ¿qué esperamos? Que ellos, a medida que van creciendo, pues vayamos fortaleciendo procesos de autonomía, ¿cierto? Que es súper importante establecer autonomía y establecer, pues, buenas habilidades de autocuidado, de gestionarnos nosotros mismos, nuestras actividades básicas, porque finalmente, pues, para eso, a eso es a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Entonces, una persona con discapacidad, la autonomía, pues no la gana de una noche para la otra. Siempre están formándose Eso. desde pequeñitos, ¿cierto? Es un proceso, igual que nos pasa a nosotros. ¿Y cómo ganamos la autonomía? Pues ejercitándonos, ejercitándonos en el día a día. ¿Cómo aprendo a vestirme? Con Vistiéndome cada día. experiencias propias de Claro, autonomía. exacto, haciéndolo en el día a día. ¿Cómo aprendo a gestionarme mi maleta, por ejemplo, para ir al colegio? Pues teniendo los apoyos, teniendo los ajustes y haciéndolo día a día. Lo que yo hago día a día lo convierto en mi rutina y lo que es mi rutina es mi hábito. Y después, pues va a ser parte de mi quehacer y de mi interactuar en el día a día sin mayor problema. Entonces, a eso es lo que le apuntamos realmente con una persona con discapacidad. Y la pandemia nos enseñó muchísimo, 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 porque es eso, es dejar un paquete para los chicos con discapacidad, pues lo más autónomos posible, lo más autónomo posible. Siempre uno le dice a las familias, no le hagas, déjalo que haga. La regla de oro es ese, no hacer nada por ellos que ellos pueden hacer solitos, en cualquier etapa de la vida. Ese es, digamos que, la ganadora. Bien, pues bueno, nos has dado pistas bien importantes para esa interacción afectiva y efectiva. Como siempre lo decimos aquí, interacciones que realmente mediadas por el afecto sean efectivas también, pero aquí también mediadas por el conocer, por realmente estar sensibles, pero también conocer, porque a partir de ese conocimiento podemos ser más efectivos en esas interacciones. Quisiera preguntarte, Rocío, ¿cómo funciona la Corporación Síndrome de Down? ¿Qué servicios ofrece y cómo se accede a ellos para todas las familias que hoy nos escuchan? Bueno, la Corporación Síndrome de Down es una institución sin ánimo de lucro. Nosotros estamos constituidos ya hace más de 35 años, constituidas por familias que comparten la condición de sus hijos con síndrome de Down. Estas familias se organizan y empiezan a establecer como programas que garanticen acompañar a su hijo a lo largo de su vida. Entonces así empiezan a crearse pues los programas que hoy acompañan la corporación. El primero es el de, pues por donde ingresan la gente, es el de ingreso. Este programa pues no tiene ningún costo para ninguna de nuestras familias. Eh, es liderado por el área de psicología y ahí informan, digamos que el valor más importante del programa de ingreso es eso, es informar a las familias pues a qué tienen derecho, ¿cierto? Y cómo pueden desde
sus posibilidades, empezar un proceso de rehabilitación con su hijo. Entonces, después de que llegan a ingreso, ellos son evaluados y pasan a alguno de los programas dependiendo la edad. Hoy tenemos programa de primera infancia, que es los chiquitines. Muchos están vinculados, familias hasta antes de nacimiento o los primeros meses de vida ya están vinculados en los programas de estimulación. Cuando llegan más o menos sobre los 5 años, empiezan un programa de inclusión. Al interior de corporación lo llamamos IAR, que es de la etapa escolar. En ese programa estamos desde más o menos los 4 o 5 años hasta los 20, 21 que hoy se están graduando y están logrando pues su titulación de bachiller. Después de ese programa empieza el programa de crecer hacia la vida adulta, ¿cierto? Es ya para chicos pues mayores o que han cerrado ya su ciclo escolar. Este programa también empieza con los más grandes, entonces tenemos otro que es de adultos líderes independientes, que ya son los jóvenes superiores de 20, 25 años y que ya empiezan a tener una formación, porque en crecer hacia la vida adulta empieza como una formación o un perfilamiento a nivel de habilidades ocupacionales, de desarrollo y de autonomía, pues ya para chicos grandes. Después tenemos, a mí se me olvidó, en el programa de IAR también tenemos el de acompañamiento educativo, es el programa que se lidera desde la corporación y es como garantizar en los entornos escolares que los chicos que arrancan un sistema de transición pues logren llegar hasta grado. Aquí en el programa de acompañamiento educativo pues lo que buscamos es empoderar también a los docentes y a las familias para que esas transiciones pues se logren dar de manera pues efectiva. Bueno, entonces después ya cierran su ciclo escolar, pasan a crecer hacia la vida adulta, allá empiezan una perfilación, también hay inclusión ahí laboral, porque para ellos también es importante establecer o seguir su proceso, lograr, pues como cualquier proyecto de vida, tener un empleo, mantenerlo o tener unas actividades de emprendimiento que nos permitan pues tener algo de sostenibilidad. Vamos creciendo, entonces ya tenemos un programa de adultos líderes independientes, es cuando ya somos grandes, hacemos plan de rumba, porque también eso es súper importante para ellos, establecer pues todas esas, digamos, esas posibilidades que nos brinda el interactuar. Entonces cuando estamos en ese programa de adultos líderes, pues están ellos, ya son pues chicos de 30, 35 años, 25 años, que tienen su proyecto laboral, pero pues también una posibilidad social. Sí. Y está el programa de educación continuada, que es el de mantener todas esas habilidades, en donde están pues vinculados chicos de edades ya superiores a 25, 30 años, que ya están trabajando y que necesitan seguir pues como ejercitándose a nivel cognitivo, porque una persona con síndrome de Down, si no ejercita todas esas habilidades, pues las va perdiendo. Recordemos que la posibilidad de memoria, tenemos una memoria a corto plazo que hay que trabajar, tenemos unos apoyos visuales que vamos a requerir el resto de nuestra vida, entonces para funcionar de una manera mucho más efectiva y mucho más acorde a lo que nos están pidiendo, pues requerimos tener ese bagaje, que no se pierdan esas habilidades que se ganaron a lo largo de la vida. Entonces, esto también hace educación continuada. Corporación también funciona y desde su programa de ingreso funcionamos como una IPS. Entonces, la idea también es que desde los otros, digamos, desde las EPS, pues se haga responsable de estos programas de rehabilitación a los que pues tienen derecho. Entonces, todos o la gran mayoría de estos programas pues están cubiertos por sus EPS y los que no, pues tienen la posibilidad las familias de acceder a ellos pues de forma particular. Pero los primeros programas, la mayoría de las EPS hoy tienen la cobertura. Entonces es importante también que las familias lo conozcan. Y eso es lo que hace también el proceso de ingreso. O sea, informar a cada una de las familias que llegan a la corporación, pues cuáles son los caminos y cuáles son las rutas por recorrer, dependiendo pues las vinculaciones que tengan. Hay algo que conozco de la corporación, pues de voz tuya, y es que con la nueva política, digamos, pública, a ustedes les exigen
como corporación que los chicos estén vinculados escolarmente. Háblanos un Sí. poquito de eso que me parece importantísimo porque es, digamos, en el ámbito escolar, decir, bueno, los chicos deben estar en la escuela, deben estar allí en una educación realmente inclusiva. Claro, la corporación tiene como, digamos, su lema es el desarrollo de chicos con la condición en una vida plena y feliz. Entonces, obviamente está enmarcada o amparada por todo el marco pues legal y obviamente estamos hablando de procesos de inclusión de todas las personas en este mundo, en este aquí y ahora, pues todos tenemos que tener la posibilidad de estar en todos los ambientes. Entonces, obviamente las personas con la condición no son la excepción. Para nosotros es muy importante como institución empoderar a las familias en la medida en que pidan para sus hijos con condición lo mismo que quisieran para otro hijo que no tuviera la condición. Entonces, en ese orden de ideas, se busca eso, que siempre ellos estén vinculados en actividades pues que pueda estar cualquier otro niño, ¿cierto? Que no vean una condición, sino que vean una persona. Y en ese orden de ideas, pues estar en inclusión educativa o estar en las instituciones hoy que pues se han abierto a este proceso, en la parte laboral también, que es muy importante para nuestros chicos cerrando sus ciclos escolares, pues tener la posibilidad también de ir a trabajar y prepararse para ser productivos y para ser reconocidos por esas labores. Entonces, digamos que es una de las banderas fuertes que tiene la corporación, el hecho de no querer menos, no querer menos de lo que pues estamos obligados como sociedad a dar. Bien, pues quisiera ya para irnos, Rocío, después de toda esta sensibilización, me voy con una frase que acabas de decir y es no miremos la condición, miremos la persona. Creo que eso es algo que debemos ir interiorizando frente a todo lo que pretendemos, lo que queremos lograr con la educación inclusiva en realidad. Un mensaje a los padres, pero hoy especialmente a las familias que tienen algún miembro de su contexto con síndrome de Down. Pues bueno, el mensaje es primero una admiración enorme y un respeto enorme. Sé que la llegada de un miembro a la familia con síndrome de Down cambió su vida, cambió y transformó, porque ellos a donde llegan transforman los ambientes, donde estén, en el jardín, en el colegio, en el trabajo, en todos los escenarios lo han transformado. Pero el que empezó esa transformación fue la familia. Gracias a ellos, a tener la posibilidad y a poder abrir su fortaleza, su resiliencia y darle campo a esta persona con síndrome de Down, pues hoy tenemos instituciones como en las que yo trabajo, formación como la que yo tengo en síndrome de Down, gracias a ellos. Entonces, pues nada, mi mensaje es de admiración profunda y de respeto enorme, porque para mí, como te decía al inicio, son maestros, no solamente ellos, sino sus familias. Tenemos mucho que aprender. Y en el 21 de marzo, que pues es el día que se celebra mundialmente, pues se ven muchísimas historias en redes, dentro de nuestra institución también, que a uno le llegan al alma porque le dan muchísima satisfacción. Uno dice, carajo, si yo tuviese mi hijo con síndrome de Down, ¿en dónde estaría yo en este momento? ¿De qué grupo haría parte de esas familias? ¿Mm? Pero digamos que en este 2023 se sorprende uno de ver primero ese orgullo que tienen las familias de mostrar su hijo, ya no está el temor, ya no está el juicio, ya hoy los muestran con muchísimo orgullo y les han dado unas posibilidades enormes de crecer y pues de verlos y de ser admirados, porque hoy se admiran la población de síndrome de Down, los alcances y las cosas que han logrado. Las barreras pues estaban en nuestra cabeza, estaban en nuestra mente. Ellos no tienen techo y cada vez nos enseñan eso,
a, a confiar y como ellos mismos dicen, a dar la oportunidad. Lo que necesitamos son oportunidades para demostrar todo lo que podemos lograr. Ellos necesitan oportunidades, pero nosotros también la oportunidad de poder interactuar con ellos para aprender de ellos y para aportar también desde lo que sabemos a estas familias, que sí, nuestra admiración también aquí desde Creciendo Juntos, Familia y Escuela, creo que tener un hijo, tener un miembro de la familia en cualquier condición de discapacidad hace de ustedes unas familias realmente valientes, resilientes y que nos enseñan a quienes no las tenemos a vivir en un mundo más sensible, más humano, preocupado por el otro, más empático, ¿cierto? Y más de ganas de conocer de esos otros mundos para inclusive resignificar el de nosotros, Rocío, Sí, creería es yo. cierto, es cierto. O sea, Bien. aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo de ellos. O sea, todo lo que logran y una vez eh, con muchas cosas alrededor y se queja un montón. Ok, un mensaje a las comunidades educativas, tú que has estado en el trabajo en el aula, que eres amiga de, pues, la pedagogía Montessori, que es otro trabajo en contexto, en experiencia. Entonces, ¿qué nos puedes decir a las comunidades educativas para asumir esta educación realmente inclusiva en la práctica y en teoría? Bueno, a los colegas, a mis colegas maestros, que se den la oportunidad, que les permitan a ellos llegar, que se den el tiempo de conocerlos. El tiempo es importante, que valoren sus logros, porque llegar a ese punto no ha sido fácil. Llegar allá les ha costado trabajo, tienen detrás una familia muy fuerte que los está apoyando. Entonces nosotros como docentes tenemos que escucharlos y escuchar a esa familia que viene con ellos, porque así vamos a hacer equipo, así vamos a poder trabajar, así vamos a poder aportar en el proceso, porque el año que nosotros tengamos con nuestro chico con la condición, pues es un tiempo valioso y es un tiempo que en su vida no vuelve. Entonces tenemos un compromiso enorme. Entonces, escuchar mucho, aprender mucho de las familias. Las familias en la escuela inclusiva tienen mucho por aportar, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en la medida en que nos podamos sentar y construir todos, pues va a ser mucho más proactivo y vamos a lograr esas metas que a veces nos frustran como docentes no tener. Es que de pronto no hemos tenido todo el equipo completo y el equipo completo lo da esa familia que viene con este chico. Entonces hay que escucharlos bastante y obviamente abrirnos a las posibilidades, el hacer. A veces el salón se convierte en el salón del silencio, en el salón de la repetición. Necesitamos de pronto espacios mucho más activos, en donde los chicos sean los protagonistas y un chico con discapacidad que sea protagonista de su proceso, que logre hacer, que logre verbalizar, que logre copiar modelos de sus compañeros, pues va a ser más fácil recordar y va a ser más fácil después evidenciar ese aprendizaje. Entonces, la invitación también es un aula mucho más abierta al qué hacer, al qué hacer. En el qué hacer, si ocupamos a todos, en donde todos sumemos, el tiempo va a pasar muy rápido y los indicadores y los logros van a llegar. Todo ese Se proceso va a van llegar. desarrollando en la Esto se va dando de manera natural. Entonces, esos esquemas tan rígidos, pues nos toca empezar a repensarlos. a repensarlos. Bien, Rocío. Bueno, todo mi agradecimiento, Rocío, por este bello espacio de conversación, por esta sensibilización. Agradecemos su presencia aquí. Les comento a toda la audiencia que en los comentarios del programa van a encontrar los datos de la corporación, los datos también de Rocío, si ustedes quieren acceder a ella para seguir aprendiendo y seguir construyendo estos ambientes familiares y escolares saludables. Muchísimas gracias por estar este domingo con nosotros y bueno, aquí al final del programa también vuelvo a
a hacerles el llamado a la red de solidaridad con Samuel David y con Juan David, dos niños que necesitan de un aporte voluntario de ustedes para lograr sus procesos, su tratamiento y su posible operación para Juan David. Entonces, allí encontrarán los datos y bueno, unámonos en esa red de solidaridad como familia y escuela que somos. Muchísimas gracias y en la próxima emisión nos vemos. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.